Fiduagraria es una sociedad fiduciaria, filial del Banco Agrario, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuya función es en el tema financiero la aplicación de las políticas públicas agrarias que desarrolla el Ministerio del nivel nacional. Digamos que para comprender la fiduciaria hay que entender que estamos dentro de un nivel amplio de competencias, son, digamos, adscritas a su fiduciaria 23 fiduciarias en Colombia. De esas, 4 fiduciarias son públicas y el resto, 17, 19, son privadas. Ahora, nosotros dentro de eso tenemos 2 líneas de negocio principales. Una que son la estructuración de negocios fiduciarios, o sea, estrictamente fiducias, y el otro que son fondos de inversión colectiva. En el primero, hacemos varios de los manejos de la aplicación de las políticas públicas como la agropecuaria en temas como, por ejemplo, la construcción de vivienda de interés rural social, por ejemplo, el tema de carne y leche, entre otras cosas. Y en temas de fondos de inversión colectiva, captamos recursos del público y los invertimos en papeles, en títulos, en CDTs, en títulos del Estado, básicamente para generar rentabilidad. Entonces, digamos que en esos 2 elementos se funda la actividad fiduciaria. Entonces, podríamos decir hoy, por ejemplo, que en materia de recursos, de fondos de inversión colectiva, captamos alrededor de 700, 800 mil millones de pesos, y en materia de fiducia estructurada, alrededor de 300 negocios que tienen más de 2 o 3 billones de pesos en recursos administrados. Entonces, digamos que ahí están como las 2 líneas principales. Cada uno de esos negocios, por ejemplo, al tiempo, como tenemos Birural y tenemos fondo de carne y leche, también tenemos temas como los patrimonios de autónomos remanentes, por ejemplo, de Telecom, por ejemplo, del Incoder, por ejemplo, del Seguro Social, que cada una de esas actividades particulares tiene unos beneficiarios, tiene unos fideicomitentes diferentes, de tal manera que a la masa de población que atendemos es muy grande. Alguna del sector agropecuario y otra de otro tipo de actividades derivadas como la salud, la construcción de vías 4G, patrimonios de remanentes posteriores a liquidación y demás. Entonces hay 2 temas. Hay un tema principal que se llama vivienda de interés rural social, que parte de 2015 y 2018. Entonces, por ejemplo, para el 2015 cerca de 13.500 familias se benefician con subsidios de vivienda nueva o mejoramiento de vivienda, y en el año 2018 cerca de otras 4.000, o sea, un total de 17.500 familias hoy estarían recibiendo beneficios. Ahora, es un proceso gradual en el que hemos iniciado y que aspiramos que antes de que termine el año 18, mitad del 19, las 13.500 familias a través de todo el país, en todos los 30 departamentos del país, en casi la mayoría, digamos 700 municipios, tenemos beneficiarios allí. Entonces, la labor nuestra es el ministerio o el Banco Agrario nos identifica los beneficiarios, nosotros hacemos el proceso de diagnosticar, de hacer un cierre financiero con ellos, un trabajo social y la construcción de la vivienda y la entrega para el disfrute final. Pero estamos hablando de vivienda de interés rural, no urbana. Y estamos hablando también de población indígena. Digamos como el primer elemento para sumar 13.500 y 17.500 familias, como le digo, entre 2 proyectos grandes que son 2015 y 2018. Ese es como, digamos, el negocio más significativo o importante que tiene la fiduciaria. Hay otro con el tema agropecuario, que es el fondo de carne y leche, que básicamente es la captación para los productores de carne y leche de recursos, de lo que llamamos la parafiscalidad, y con esos recursos invertir en la promoción del consumo de carne y leche. En el tema, por ejemplo, de la vacunación de aftosa se maneja todo a través de la fiduciaria, digamos, de manera bastante exitosa hace cerca de 2 años. Entonces, son 2 temas en los cuales somos instrumento financiero muy ágil, muy eficiente y muy transparente en la aplicación de 2 políticas públicas agropecuarias fundamentales: vivienda y el tema del manejo de la carne y leche, control de aftosa, por ejemplo, en el tema del ganado. Nosotros somos de alguna manera una extensión de nuestra matriz, que es el Banco Agrario. Digamos que las 23 fiduciarias que hay en Colombia, algunas mucho más grandes que nosotros, funcionan bancarizadas, es decir, funcionan en una fusión, una sinergia con sus bancos. El 97% actualmente de las acciones hoy son propiedad del Banco Agrario. Digamos que el 100% de nuestras acciones, 97 están en el banco, alguna parte está en Fogafín y una muy pequeña en particulares. Entonces, digamos, por eso somos una sociedad de economía mixta, que tiene un régimen privado en su funcionamiento, en su contratación, en sus empleados. Sus empleados son trabajadores sociales, trabajadores públicos con contrato de trabajo a término indefinido, y el régimen que aplicamos nosotros en la mayoría de nuestros negocios es el régimen privado. Entonces, hay que decir que el Banco Agrario es dueño de la fiduciaria, es un instrumento de aplicación de extensión para los fondos de inversión colectiva y para todos los negocios fiduciarios, como por ejemplo la fiducia en garantía, que básicamente es un instrumento que le permite a aquellas personas que son sujetos
de crédito, entregar en prenda, en garantía, algún bien mueble o inmueble para que puedan facilitar el trámite de un crédito ante el banco. Hay varias cosas, digamos, la fiduciaria como tal no es una entidad de crédito, sino es un instrumento, digamos, de financiamiento en algunos aspectos, pero la entidad de crédito pues, es el banco. Lo que puede hacer la fiduciaria, entre otras cosas, por ejemplo, es recibir un cultivo, recibirlo dentro de sus activos en un patrimonio como una fiducia en garantía para asegurarle al banco el pago. Digamos, lo que suele tener los productores agropecuarios la dificultad de cómo acceder al crédito porque no tienen las suficientes garantías, pero si hay un proyecto estructurado, digamos, con todos los elementos que plantea el Ministerio de Agricultura, es un proyecto que se considera viable técnica, financieramente, entonces eso permite estructurar una cosecha y lo que hace es que se le entrega a la fiduciaria todo el proyecto como tal y la fiduciaria garantiza al banco al terminar la cosecha el pago de tal. Pero hay otros instrumentos muy interesantes que llaman, por ejemplo, los fondos de capital privado, que básicamente es la consecución de inversionistas privados, como por ejemplo los fondos de pensiones, que se constituyen en grandes fondos, se desarrollan macroproyectos forestales. Por ejemplo, hoy tenemos dos con cerca de 5.000 hectáreas en forestales y uno que estamos iniciando, que incluye inclusive los bonos de emisión de carbono, que permite que se capten recursos de grandes inversionistas y se hagan proyectos asociativos en regiones. Entonces, digamos que si hay una región en la que hay 10 o 20 pequeños productores que pueden sumar 200, 300 o 500 hectáreas de algún tipo particular de producto agropecuario, entonces podríamos vincularlos con los fondos de capital privado. Es decir, nosotros somos el punto de encuentro entre los productores que saben hacer un ejercicio agrícola agropecuario y los inversionistas que tienen la plata y que no encuentran cómo convertirla. Entonces aquí se conectan las dos cosas, el proyecto productivo como tal y la fuente de recursos. Entonces digamos que una cosa es el crédito con el banco, en el cual servimos de fiducia de garantía, y otra cosa es la posibilidad de la búsqueda de recursos privados, no por la vía del crédito, sino por la vía de la inversión, que de alguna manera se convierten en asociados de nuestros productores agropecuarios. Yo creo que como muchos elementos ahí. Uno, si ustedes recuerdan, el Gobierno Nacional ha emitido una nueva norma que se llama Obras por Impuestos y la cual se debe manejar a través de entidades fiduciarias, es decir, las grandes empresas o las empresas que tienen algún capital importante deben diseñar y radicar en los bancos de proyectos los proyectos específicos, especialmente en materia de vías, y viabilizarlos, y luego deben manejarlos a través de una fiducia para garantizar que el valor que se planteó en el proyecto sea el que específicamente se dijo. Entonces es como una combinación de cosas. Por ejemplo, en el caso del departamento del Bichada, que es un departamento con grandes extensiones, pero con un atraso importante en materia de vías de penetración, entonces si uno logra encontrar una combinación de grandes productores que ya se están viendo en el Bichada, por ejemplo, con pequeños productores, uno diría que los grandes productores pueden, a través de obras por impuestos, por la vía del manejo fiduciario, empezar el manejo de desarrollo vial, que es lo que realmente se requiere de fondo para poder sacar los productos agropecuarios de zonas como esas. O sea, hay bastante tierra, pero no hay cómo penetrar, ni para entrar, ni para sacar. Ahora, el otro elemento son las alianzas de cadenas productivas. El Ministerio de Agricultura tiene un programa completo de alianzas productivas que permiten enlazar al productor con el intermediario y básicamente con todo el proceso de comercialización, que lo han venido haciendo, digamos, de manera muy juiciosa, pero pues por supuesto por la magnitud del país aún incipiente o pequeña. Ahí también el Ministerio de Agricultura ha planteado dejarlo como una política no pública, sino como una política ya de Estado, para que quede firme en la norma e inclusive hacer un manejo fiduciario, que eso le permitiría de alguna manera garantizar a las partes de la cadena que haya un manejo transparente en la producción, en el valor que se paga por el producto, en el valor que cuesta transportarlo y en la comercialización misma. Que es lo que no logran ponerse de acuerdo las tres partes, es en quién debe ganar cuánto y cómo, y quién paga y en qué momento. En la medida en que la cadena, las alianzas productivas funcionen como el Ministerio las está planteando y aparezca un fiduciario, pues que el instrumento fiduciario es un instrumento de confianza, de transparencia y de experticia. Cuando, por ejemplo, gran parte del desarrollo inmobiliario del país se ha hecho a partir de las fiducias inmobiliarias, que lo que busca es garantizarle al inversionista que su plata no se le va a perder, que su plata se va a destinar exclusivamente a la construcción del edificio. Exactamente lo mismo pasa aquí. Cuando aparecen recursos de tres componentes de la cadena, que son producción, transporte y comercialización, pues todos los tres van a tener la certeza de que los recursos van a estar destinados única y exclusivamente a esos proyectos, que no se van a desviar los recursos, que cada quien participa en lo que le
corresponde y que todos los tres forman parte del gobierno del encargo fiduciario, porque es importante que la gente sepa que cuando se estructura un negocio fiduciario hay una fiduciaria, nosotros Fidoagraria, hay un fideicomitente que es el que deposita la confianza y hay un beneficiario que es el que recibe los beneficios de ese encargo. Los tres tienen una participación y son gobierno en esa fiducia, es decir, los tres toman decisiones al interior de la fiducia, pero por supuesto vigilados por un sistema que ha establecido el negocio fiduciario para garantizar a todas las partes que funcionen. Entonces, eso nos permitiría, por un lado, en obras por impuestos, avanzar en la construcción de vías de penetración y en alianzas fiduciarias, asegurar que haya comercialización en lo que se está produciendo. Eso súmele lo que viene haciendo la UPRA a nivel del Ministerio, a nivel de planificación agropecuaria, en materia de que hay que sembrar lo que se vende. O sea, antes hasta hoy los productores vienen sembrando y luego buscan quién compre. Hoy hay que buscar quién compra y luego siembro lo que se vende o lo que me van a comprar. Entonces, es un poco como se ha volcado el esquema del ministerio a través de la unidad de planificación para decir, venga, viejo, dejemos de sembrar lo que se nos ocurre, empecemos a sembrar lo que realmente tiene demanda y mercado. Eso lo garantiza una alianza productiva porque eso me está garantizando que tengo quién es el comprador y lo enlazo a través del transporte y de la producción. Entonces, tengo garantizado comercialización, pero tengo una cadena productiva transparente, eficiente y con experticia.